¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto sabes realmente de economía? Y no me estoy refiriendo a si sabes definirme lo que es el Producto Interior Bruto, o a si sabes entender todas y cada una de las noticias que salen en el telediario o en el periódico. No, me estoy refiriendo a algo muchísimo más básico. Me estoy refiriendo a si sabes organizar tu dinero, si sabes protegerlo, o bueno, incluso en el mejor de los casos, si sabes hacerlo crecer. Yo soy profe de Economía y Finanzas en activo y te aseguro que el nivel que todos en general tenemos de finanzas es bastante bajito, por no decir otra cosa. Al menos en España, aunque ya te digo que en general todos los países del mundo a día de hoy tienen un nivel de economía y finanzas mejorable. En este vídeo te voy a enseñar bastantes casos reales y también me gustaría mostrarte por qué muchas situaciones del día a día relacionadas con el dinero nos hacen sentir tanto estrés y nos hacen pensar que, bueno, que quizá no llegamos a fin de mes. Y ojo que no es culpa tuya, me da la sensación de que en su día no nos lo enseñaron en condiciones. Así que nada, si quieres descubrir por qué saber de economía y finanzas es tan importante pues como cuidar de nuestra propia salud, quédate en el vídeo y te lo cuento. Lo primero que puedes estar pensando es, vale, este tío es profe, tiene que hacer valer su trabajo de alguna manera, ¿vale? Pues puede ser, pero entonces no voy a hablar tanto de lo que yo pienso, sino de las estadísticas que hay actualmente acerca de la educación financiera que tenemos todos. Vamos a empezar por la primera, mira, solo la mitad de los adultos españoles responde bien a los conceptos esenciales en la encuesta de competencias financieras, con un promedio total de aciertos del 51%, es decir, que llegamos al cinquillo raspado. Y ojo, cuando está hablando esta estadística de conceptos esenciales, se refiere a cosas tan básicas, no sé si las conocerás, como interés compuesto, diversificación, inflación, que es lo que se consideran, digamos, los tres pilares básicos de la educación financiera. Bueno, pues eso, llegamos al cinquillo. Pero es que no es la única. Pasamos a la siguiente estadística. Nos dice, un 17% de los estudiantes de entre 15 y 16 años no alcanza el nivel básico de cultura financiera. Es decir, saber distinguir, por ejemplo, entre necesidad y capricho. Esto me parece súper fuerte. Y con 15 y 16 años, digamos que una persona ya está bastante formada como para poder distinguir entre una cosa y otra. Curioso cuanto menos, ¿verdad? Pero es que tenemos una tercera estadística que nos dice que el 72% de los españoles declara estar muy o algo estresado por sus finanzas personales. Esto de muy o algo estresado me hace gracia porque en realidad hay bastante diferencia, pero bueno, a lo que voy, el 72%. Eso es un montón de personas que de alguna manera pues no se relacionan bien con el dinero, que digamos que pueden tener una relación tóxica con el dinero. Y dirás, venga, vale, pero ¿de dónde has sacado estos datos? Bueno, pues las fuentes de las que lo he sacado, como ves, son bastante fiables. Te estoy hablando del Banco de España, del informe PISA y de la CNBC. No sé qué piensas, pero desde luego a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Y esto por qué es así? ¿Hay alguna explicación por detrás de todo esto? Bueno, pues después de haberlo analizado, investigado y haber reflexionado sobre este tema en bastantes ocasiones, yo distingo tres claras explicaciones. En primer lugar, verás que te he puesto ahí como un birrete típico de estudiante con un librito. Es decir, esto hace alusión efectivamente a la educación financiera que hemos recibido todos en el colegio. ¿Y qué es lo que detecto yo? Que las asignaturas de economía, en general, se dan tarde. Y cuando digo tarde me refiero a que hay alguna optativa en tercero o cuarto de la ESO que sí que te habla de economía y finanzas, pero sobre todo el grueso de la economía se trabaja ya en el bachillerato. Es decir, en muchas ocasiones ya fuera de lo que es la educación secundaria obligatoria. En segundo lugar, son asignaturas que además en general se dan de manera opcional. Se dan en el itinerario de ciencias sociales, incluso en el de humanidades, pero una persona que, por ejemplo, decida estudiar enfermería en el futuro y que esté yendo por un itinerario de ciencias, es posible que llegue a la universidad sin haber dado una sola hora de economía. Pero vamos a ponernos en el mejor de los casos, es decir, una persona que está en el bachillerato, que está estudiando la asignatura de economía, vale, pues ¿qué es lo que también está fallando desde mi punto de vista? El enfoque. Estas asignaturas de economía te hablan sobre todo de macroeconomía, de política económica, cosas que son súper interesantes, no te digo yo que no, pero sí que es verdad que deja un poquito de lado todo lo que es la economía más básica, la educación financiera personal, la economía personal, el cómo nos relacionamos con el dinero, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo esto está fallando desde la escuela. Pasamos a la siguiente explicación y te he puesto aquí una corbata, ¿no? Estoy haciendo alusión a que la economía desde fuera, por las conversaciones que tengo con otras personas, se ve como algo serio, como algo rígido. Te pongo por aquí, algo aburrido, difícil, gris. Yo creo que todos tenemos en mente, no sé si es porque lo asociamos a señores mayores de pelo blanco, que la economía es una disciplina, es un conocimiento casposo, como eso, desagradable, todos estos adjetivos que te pongo aquí. Y es una pena, porque al final en nuestra vida
si lo podemos reducir de alguna manera, ¿qué es? Tener buena salud, dinero y amor. El dinero es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida. Sentir que todo esto no tiene nada que ver con nosotros por miedo a que sea un conocimiento demasiado difícil para nosotros, pues desde luego es una pena. Y por último, la tercera explicación que encuentro yo es quizá una explicación más espiritual, ¿vale? Me da la sensación de que con el dinero tenemos una herencia familiar, social, histórica, no sé muy bien cómo llamarla, un poquito tóxica. Muchas personas consideran que el dinero es incluso algo malo, igual han tenido alguna mala experiencia hace unos años y ya se han quedado con el traumita de que el dinero es algo que genera malestar en sus vidas. Me viene a la cabeza la típica persona que a lo mejor no ligaba en el colegio y entonces ya de mayor piensa que el amor no es para esa persona, ¿no? O al menos el ligoteo. Con el dinero pasa lo mismo. Hay personas que tuvieron malas experiencias, que han tenido una herencia familiar muy tóxica con el dinero y entonces se relacionan de manera muy tóxica con él y tienen mucho miedo a relacionarse con el dinero. Así que, no sé, es como un poco más esotérico todo esto, pero desde luego es otra explicación que yo encuentro de todo esto. Pero bueno, más allá de las explicaciones, vamos a definir en condiciones qué son entonces las finanzas personales, porque estoy venga a decirlo, pero ¿qué narices son las finanzas personales? Bueno, pues en el fondo ya te lo venía explicando un poquito antes, pero te voy a dar mi propia definición. Hay definiciones mucho más formales, si quieres las buscas por ChatGPT, yo te doy la definición simple, la definición informal. Las finanzas personales podríamos definirlas entonces como esa parte de la economía que explica cómo nos relacionamos con el dinero. Una relación, es decir, digamos que hay un componente psicológico en todo esto. ¿Vale? Vamos a seguir con la definición. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que llegue a nuestro bolsillo? Es decir, en este caso, que llegue estaría haciendo alusión a preocuparnos por los ingresos. Seguimos. Para que se quede, en ese caso, estaríamos refiriéndonos al ahorro, para que no lo gastemos innecesariamente. Claramente, y como su propio nombre indica, las finanzas personales nos ayudan a gestionar mejor nuestros gastos. Y por último, para que crezca. En ese caso, estaríamos hablando de todo lo que es la inversión, que desde luego da para muchos vídeos y efectivamente es uno de los pilares básicos de las finanzas personales. Definición aparte, vamos a hablar de lo que realmente importa, es decir, de qué es lo que marca la diferencia entre no tener educación financiera y tener un nivel de educación financiera medio. Es decir, tampoco hace falta dedicarse a eso, simplemente habernos formado sobre el tema. Y para eso te voy a comentar distintas situaciones reales que me he ido encontrando en distintos ámbitos, pero a través de personajes ficticios. He generado aquí con inteligencia artificial, tal y como puedes ver, a Paco y Carmela. Paco es una persona sin educación financiera y Carmela es una persona, como ya te digo, que tiene un nivel de educación financiera medio, pero que no se dedica a ello, tiene un nivel medio. De hecho, ella es entrenadora personal. ¿Cómo impacta el hecho de no tener y tener educación financiera en sus vidas? ¿Cómo impacta, por ejemplo, en el hecho de tener o aspirar a distintos objetivos vitales? ¿Qué le pasaría a nuestro Paco? Bueno, pues que a los 40 sigue ahorrando en una hucha de cerdito como la que tengo yo ahí puesta para el viaje a Japón que lleva planeando desde 2012. Ese viaje todavía no ha sucedido. Por el contrario, ¿qué le pasa a Carmela? Bueno, pues que a los 30 se fue a Islas Maldivas con sus amigos gracias a la rentabilidad de sus ahorros, pero es que a los 35 dio la entrada de un piso gracias a sus inversiones. Es decir, es una persona que afortunadamente ha ido cumpliendo distintos objetivos vitales. Pero vamos a ver cómo impacta esto en otro área de nuestras vidas, por ejemplo, en la salud mental, súper importante. Ya te digo que la educación financiera, las finanzas en general, se relacionan muchísimo con la psicología. ¿Qué le pasa a nuestro pobre Paco? Bueno, pues que cada vez que mira los gastos mensuales siente como si su jefe le llamara un domingo por la tarde, siente presión, siente ansiedad. Desde luego es fuente de sufrimiento, ¿no? El tema del dinero. ¿Qué le pasa a Carmela por el contrario? Bueno, pues que duerme como un tronco y su plantilla de presupuestos, esto ya hablaré en otro vídeo, le hace segregar endorfinas, lo mismo que segrega ella cuando hace deporte, cuando hace sus entrenamientos personales. Vamos a otro área vital. Bueno, vital. Esta sí que es muy económica. Las deudas. Vamos a ver cómo se relaciona cada una de estas personas con las deudas. Paco, paga intereses del 20%, ya lo comentaré. 20% es una barbaridad, ¿vale? Por compras que en realidad además podía haber planificado sin tener que haberse endeudado. Carmela, por el contrario, utiliza la deuda a su favor para generar más ingresos. Esto es una cosa muy interesante que se llama apalancamiento. Insisto, lo veremos, sé que lo estoy diciendo mucho, lo que pasa es que este vídeo no deja de ser una introducción a todo esto de las finanzas y bueno, pues es una manera inteligente de utilizar la deuda. Finalmente, un concepto que está súper de moda, el tema de la libertad financiera, es decir, la
capacidad de poder vivir, sobrevivir, incluso tener una vida plena sin tener que depender tanto de nuestro trabajo fijo, de los ingresos que tenemos por nuestro trabajo. ¿Cómo se relaciona Paco con su libertad financiera? Bueno, pues Paco se jubilará cuando le toque y además lo que no sabe es que le quedará una pensión bastante bajita. El tema de la jubilación también es interesante que hablemos de ello en algún momento. Después tenemos a Carmela, que adelantará su edad de jubilación, pues recibirá ingresos y rentabilidades de otras fuentes distintas a las del trabajo. Es decir, podrá acceder a esa libertad financiera, quizá no con 30 ni con 40 años, pero desde luego se podrá replantear el si quiere trabajar hasta los 65, 70 o 100 años, que ya veremos cuando nos toca a nosotros. Y para terminar el vídeo, conclusiones a las que podemos llegar después de todo lo que te he comentado. La primera de ellas, la educación financiera no es milagrosa, pero desde luego nos ayuda muchísimo a poder alcanzar ciertos objetivos vitales. La segunda, y al hilo de lo que decía en la primera, el cumplimiento de esos objetivos vitales al final nos va a hacer sentir mejor, mejorará nuestra salud mental y la manera en la que nos relacionamos con el dinero y con otras áreas de nuestra vida. Y tercera y última, la economía no tiene por qué ser algo gris, no tiene por qué ser algo aburrido. La economía puede llegar a ser pues muy divertida, sí, lo digo, puede ser muy divertida, puede ser muy colorida si te la explican en condiciones, claro, y no tiene por qué ser un monstruo que haya venido a amargarnos nuestra existencia. Así que nada, si te apetece aprender un poquito más de economía y finanzas, si te apetece parecerte un poquito más a Carmela que a Paco, aquí estoy para ayudarte a entrar en el camino de la economía y las finanzas con un poquito de color. Adiós.